Les doy la bienvenida a este nuevo estudio, que es vamos a estudiar los libros de Samuel y en cronología vamos a llegar también a Reyes, que van conectados. Y ahí quiero comenzar, de hecho, a hablar. Son los dos libros de Samuel son dos que llevan el nombre de Samuel. ¿Y por qué se llaman así? Porque comienzan con la historia de Samuel. No es que él los escribió porque él murió mucho antes de que pasaran los sucesos, pero en honor a este profeta se le dieron los nombres de Samuel. Hay un primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Y esto no es un estudio que está desconectado de la historia aparte, sino que va conectado con los previos libros que comienzan la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Torá significa enseñanza, es el nombre que le dan los hebreos, los judíos. Pues son los primeros 5, nosotros los conocemos como Pentateuco, ese es el nombre griego y el nombre hebreo es Torá. Okay, es la enseñanza, ahí están todos los 5 libros que escribió Moisés y ahí está toda la historia de Israel, desde sus inicios, de hecho del inicio de la humanidad. Entonces comenzamos a ver cómo pasó la humanidad, cómo fue escogido un pueblo de Dios y vamos viendo qué es lo que le pasó. El año pasado estudiamos Éxodo, ese es el segundo libro, después está Levítico, Números, Deuteronomio, hasta que ya entran a la tierra prometida y esa historia está en Josué. Sigue la narrativa cronológica, después viene el libro de Jueces. Y ahí vemos todo lo que pasó después de que conquistaron la tierra o medio conquistaron la tierra, qué fue lo que pasó con Israel. Y en eso sí nos vamos a detener un poquito porque ese es el contexto histórico del libro de Samuel. Y vamos a algo que les quería comentar que es muy interesante, es que en la tradición hebrea los libros de Samuel, incluyendo Josué y Jueces, es considerado como libros proféticos. Y dice, ¿cómo así proféticos? Yo pensaba que profético era Isaías, Ezequiel, Daniel, que tiene un poco de historia, pero eso es profético. ¿Por qué lo consideran un libro profético? En hebreo es Nevi'im. Nevi es Navi es profeta y en plural Nevi'im es profetas, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo consideran un libro profético y no histórico? No es que anulen la historia, sí, es una narrativa histórica, pero la importancia que le da la Biblia a estos libros no es lo que vemos para atrás. Si viniera un historiador y analizara estos libros, diría, estos son libros históricos, qué mal escritos están, dirían. ¿Por qué? Porque no siempre dan fechas, no llevan un orden. Entonces, la persona que escribió el libro o los comentaristas bíblicos dirían, deténgase, este no es un libro histórico. El propósito no es hacer historia, sino que es ver lo que pasó para entender lo que va a pasar. Hay un dicho famoso, seguro que ustedes lo han oído, que dicen, aprende la historia para no repetir los mismos errores. Si uno no aprende la historia, está condenado a repetir los mismos errores. Y esa es básicamente la esencia de este concepto. Nosotros estamos estudiando la Biblia y la historia porque nos va a servir. El día de hoy hay lecciones de vida para el día de hoy y me van a apuntar las tendencias. Si tú haces esto, va a pasar esto. Si tú haces eso, va a pasar aquello. O sea, hay patrones de vida que nosotros debemos estar analizando en esta historia. Este es el valor de la historia. No sé cuál sea el caso de cada uno de los que están acá. Si se recuerdan, si en primaria, en secundaria o tal vez en la universidad. Historia, qué aburrido. ¿Verdad? Algunos dirán eso, otros dicen, no, me encantaba, qué emocionante. Ok, hay de todo tipo de personas, ¿verdad? Y otros que ni fu ni fa, tal vez, ¿verdad? Tal vez tenemos una aproximación, un contacto con la historia de diferente forma, cada quien, ¿verdad? Pero les puedo decir que si se trata de la Biblia, hay algo para cada quien, aunque a ustedes no les guste la historia, les puede llegar a apasionar esta historia, porque van a ver el provecho que tiene para su vida. Y por eso es que
lo llaman los israelitas lo llaman libros proféticos. Y eso tal vez es más interesante para todos, ¿verdad? Aunque también lo hace difícil, porque la profecía no se entiende a primer plano. Hay que pedir al Señor que nos revele, ¿verdad? Y por eso es que comencé la clase con una oración pidiéndole revelación al Señor, porque queremos sacar todo lo que podamos de estos libros. Y sé que lo que aunque vayamos profundo, nunca vamos a tener suficiente, porque siempre la palabra de Dios es agua viva que siempre nos da. Sí, ya estudié este libro, vuélvelo a leer. Ay, pero no había visto esto. Ay, no había visto esta perspectiva. La vez pasada me habló esto, pero ahora me está hablando otro y la misma historia. Eso es lo que se llama palabra viva, y eso es lo que estamos estudiando. Y les voy a leer en Romanos 15 porque Pablo lo dijo, la importancia, el valor que tiene estudiar esta historia de Israel. Dice en Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Hacia dónde apunta entonces? ¿Algo del pasado apunta hacia el futuro? Esperanza nos da consolación, entendimiento y esperanza de lo que va a venir. Entonces yo creo que esa es la versión bíblica de lo de la historia, ¿verdad? Y entonces ahora entremos a ver la perspectiva general de los dos libros. Voy a hablar de los dos libros de Samuel que están conectados históricamente, y comencemos con el primer libro de Samuel. A grosso modo, ¿cuáles son los temas que se van a tocar aquí? Y vamos a comenzar, por supuesto, con Samuel, por eso se llama así. Entonces vamos a ver que del capítulo 1 al 7 va a ser la historia de Samuel y también de Elí y los hijos de Elí. Después del 8 al 15 vamos a ver, seguimos con Samuel, pero vamos a ver Samuel y Esaú. Esaú va a ser el primer rey de Israel. ¿Qué dije yo? Samuel y Saúl. Y después vamos a ver el conflicto que se va a dar entre Saúl y David. Es fascinante toda esa historia. En el segundo libro de Samuel, del capítulo 1 al 10, ya este libro va a ser básicamente dedicado a David, pero primero vamos a ver los triunfos de David, del 1 al 10, y del 11 al 24 vamos a ver los conflictos que tuvo y problemáticas que tuvo David al final de su historia. Entonces ese es el resumen de estos dos libros. Y Samuel es muy importante en la historia de Israel porque él va a marcar una transición entre el periodo de los jueces, que voy a expandirme un poquito después de qué se trata este periodo de los jueces y para que lo entendamos, y el periodo de la monarquía. Entonces hay una época en que los líderes eran jueces, y voy a explicar un poquito cuál es la diferencia qué diferencia hay entre que gobiernen jueces y que gobiernen reyes. Por supuesto que a lo largo de la historia, en nuestro estudio de los dos libros, nos vamos a dar cuenta todas las diferencias de las dos. Pero ¿quién va a ser el instrumento significativo en esta transición? Va a ser Samuel. Samuel va a ser el último juez. Entonces él fue de la época de los jueces, él va a ser el último juez, pero también él va a ser el profeta que va a ungir a los primeros reyes. Entonces él es muy importante en esta historia, en esta transición de la época de los jueces hacia la época, el periodo de los reyes, la monarquía. Muy significativo su rol. Antes de entrar a la historia de Samuel y cómo él fue instrumental en esta transición, quiero que entendamos cómo fue este periodo de los jueces y por qué la gente quería que terminara rápido.
¿ok? Y vamos a entender, les voy a dar el resumen del libro de los jueces. No se preocupen, no va a tardar mucho, solo el concepto de qué es esto. Y se puede resumir en el último, si ustedes saben sus Biblias, van al libro de jueces, vayan, y van a ver el último versículo. Es el último versículo, es el resumen de todo el libro de jueces y del periodo de los jueces. Se los voy a poner acá, pero quiero que usen su Biblia, márquenla, ¿ok? Señálenla. Jueces 21-25 resume es lo que significa este periodo. Y dice, en estos días no había rey en Israel. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo? ¿Quién era el gobernador? No era un rey, sino que ¿quiénes eran? Eran jueces. Pero lo describe en la siguiente frase. Describe el caos que reinaba en ese periodo. Y dice, cada uno hacía. ¿Qué hacía? Lo que bien le parecía. Parece refrán o chiste, no sé, pero esto es grave. No es tan chistoso, es grave. Pero este versículo resume lo que representó esta época. Y les voy a mencionar, vamos a ir al capítulo 2, porque ahí está el resumen el círculo vicioso en el que cayó Israel. ¿Israel qué era? Israel era un conjunto de 12 tribus, 13 con los levitas, que estaban regados por varias ciudades levitas, pero eran 12 territorios de hermanos, pero en cierta forma cada quien se gobernaba como tribus, era una vida tribal, ¿verdad? Sin embargo, pues se juntaban en el tabernáculo porque todavía no había templo, adoraban juntos, eran hermanos, se apoyaban mutuamente, a veces fastidiaban mutuamente, pero era una familia, ¿ok? Una familia grande con un territorio que era Israel. Por aquí y por allá no habían sacado a los enemigos, los filisteos todavía estaban ahí molestando, pero ahí vivían como familia. Ahora, ¿había un rey? No, todavía no había rey. En la Biblia se contemplaba la posibilidad de un rey, pero todavía no. ¿Quiénes eran los que gobernaban? Eran líderes, patriarcas, de repente, pero es que este se está peleando con aquel y ¿quién nos va a ayudar porque no encontramos un acuerdo? ¿Les ha sucedido? De repente sí, necesitamos a alguien como que intermedie porque no nos llevamos bien. Ok, entonces, ¿quién nos va a ayudar a dirimir los conflictos? El juez. ¿Y quién era el juez? El juez era alguien que conocía la palabra de Dios, el orden, este está bien, ese está mal, y ellos ayudaban. ¿Okay? Entonces, esta época, quienes eran líderes casi locales y a veces nacionales eran los jueces. ¿Suena bien? Sí, suena bien. Ahora el problema, vamos a caer en que cada uno hacía lo que bien le parecía. Okay, ese es el meollo del asunto. Pero en esta época, quiero que lo voy a hablar rápidamente, pero si ustedes quieren ponerle más atención y leer todos los versículos, se los recomiendo. Todo el proceso de este periodo de los jueces se define en este círculo vicioso en el que cayeron, que se resume en el Jueces 2, del 10 al 22. Todos se los voy a resumir, ¿ok? Primero, venía una nueva generación. Comencemos por arriba. ¿Qué pasó? Viene una nueva generación. Los papás, la generación de Josué, pues conocían la ley, habían estado en el monte Sinaí, habían oído la repetición de la ley por Moisés antes de que entraran a la tierra prometida, sabían lo que era bueno, sabían lo que era malo. Viene la siguiente generación y no les enseñaron a sus hijos. Entonces, ¿ellos qué comenzaron a hacer? Comenzaron a hacer lo que bien les parecía. ¿Cuál es el resultado de apartarse de Dios y hacer cada quien lo que bien le parece? ¿Cuál es el resultado? El resultado, la Biblia lo describe de la siguiente forma. Ellos dicen, ¡ay Dios, yo no quiero hacer lo que tú dices! Vete para allá, yo voy a hacer lo que yo bien me parezca. Y Dios dice, ok, hands off, manos
fuera. Ahora, Dios quita su protección. Cuando hacemos las cosas que Dios dice, ¿qué hace? Protege. Pero cuando dice quita las manos, a tu cuenta y riesgo, quito las manos. ¿Cuáles son las consecuencias? Los enemigos ya no tienen freno, no tienen protección. Entonces vienen y los enemigos afligen al pueblo. Comienzan a perder, comienzan a haber problemas, comienzan a haber... los enemigos van ganando territorio. En la historia de Jueces habla de los madianitas, que eran tribus nómadas en el desierto, que cuando llegaba la época de la cosecha dejaban que los israelitas sembraran, y cuando venía la cosecha simplemente permiso, venían como que si fuera su súper a recoger todo lo que ellos habían cosechado y se iban. Por 7 años hicieron eso. Imagínense. Entonces, los israelitas trabajaban ¿para quién? Para estos merodeadores del desierto, que venían a recoger cual súper, ¿verdad? Su cosecha. Y era un año tras otro de pérdidas. Trabajo, pérdidas. Y eso era, y después hasta que llegaban al punto de la aflicción y desesperación. Ya no aguantamos. Ok, al fin, vas a clamar. Sí, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Viene el clamor, sí, el lloro. Bueno, ok, qué bueno que me llamaste. ¿Me permites entrar a tu vida y ordenarla? Por favor, porque es un desastre. Esto de estar haciendo las cosas como bien me parece, como que no sabemos que no siempre escogemos bien. Ok, viene entonces el Señor, manda un juez que los liberta, y esos jueces eran aguerridos, eran guerreros, echaban fuera a los enemigos, pero no solo era el hecho de que echaban fuera a los enemigos, sino que venía el juez, y el juez, ¿qué se caracteriza? Por conocer la palabra, es que así es lo correcto, y les enseñaba al pueblo y les iba bien. Entonces, ok, así se hacen las cosas, ok, ¿verdad? Entonces comenzaban a trabajar en la forma en que Dios dice que se deben hacer las cosas, les iba súper bien, muchos años de paz y protección, y de repente pasa esa generación, ¿y qué viene después? Una nueva generación. Que ellos no están, no queremos hacer las cosas como mis papás los hacían, qué aburrido, yo quiero hacer lo que bien me parece. ¿Y qué pasó? Corre y va de nuevo. Hacen lo que quieren, se apartan los caminos de Dios, viene la aflicción, claman, desesperados, Dios les manda un juez, les va bien, se recuperan. Viene la siguiente generación, corre y va de nuevo. En el mejor de los casos de los jueces, duró 80 años el bienestar, en el mejor de los casos. Pero por lo general eran periodos de 40 años, donde pasa este ciclo y corre y va de nuevo, Ok, eso uno dice, uy, no suena bonito. Y lo peor es que ustedes estudian el libro de Jueces y dicen, iban de mal en peor. O sea, no era un círculo ascendente, sino que era un círculo descendente o decadente. De mal en peor. Triste. Entonces, veamos, yo quiero que veamos comparemos cómo es un sistema de jueces y cómo es un sistema de gobierno de reyes, para que veamos los dos tipos de gobierno y por qué el pueblo estaba clamando por un rey, pero no todo es como se pinta, ¿verdad? Ellos están diciendo, los jueces son los que no funcionan. Y al final vamos a llegar a una conclusión, no son los jueces que no funcionan, es la gente que no toma buenas decisiones para su vida la que no funciona. Pero solo le quería comparar para que ustedes tuvieran este marco, este parámetro, para que entendamos el contraste entre jueces y reyes. Jueces, ¿qué es un juez? ¿Verdad? En Israel es alguien que conoce la ley y por eso puede decir qué es bueno, qué es malo. Si alguien hizo algo malo, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Y cuál es la base? La ley. Y en el caso de Israel, ¿cuál es la ley? La Torá, la ley de Dios, los 5 primeros libros donde está todo, que lo bueno, que lo malo,
y las consecuencias de cada cosa. ¿Okay? Entonces los jueces conocían eso, conocían la Torá. Sin embargo, ellos no dictan, no se inventan la ley. Ellos siguen una ley que ya está escrita. Ellos no son diputados, congresistas que están haciendo las leyes, ¿verdad? Sino que solo juzgan. ¿Y en base a qué? A la ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios. Ahora, aquí estamos viendo, pues esto suena bien, ¿sí o no? Suena excelente, ¿verdad? Ok, y la posición, ¿cómo se gana uno el ser juez? Es que yo quiero, pero ¿será que tú puedes? ¿Quieres, pero puedes? Era por mérito, cual es excelente, ¿verdad? Si tú no conoces la ley, no puedes ser juez. Nítido. Ok, entonces, en términos así de análisis teórico, el pedido de los jueces debió haber sido algo bueno. ¿Ok? ¿Por qué? Y lo voy a comentar después, ¿no? ¿Por qué? Pero suena bien, los líderes por mérito, conocen la ley, no hacen la ley, sino solo la hacen cumplir. Suena bien. ¿Ok? ¿Cuál es el contraste con un gobierno de reyes? Bueno, el rey sí es una autoridad superior sobre todas las tribus, sobre todo el territorio. Puede ser rey de una nación o rey emperador de varios reinos, ¿verdad? Dependiendo. Pero no hay autoridad superior que él, aún los jueces están debajo de él. Y algo delicado con la posición de rey es que es una posición hereditaria. No es por mérito, sino yo soy hijo del rey, entonces me toca reinar. O si no había rey, en el caso que vamos a ver con Samuel, lo van a ungir como rey, pero es por una autoridad profética que viene y lo nombra rey. Que viene un profeta de Dios, ¿verdad? En el caso de Israel. Pero lo delicado de los reyes es este punto, que es la posición es hereditaria. Sí, ¡ay, qué magnífico! El rey David y aún Salomón. Pero ¿qué pasa con sus hijos? Uy, no eran tan buenos como ellos. O sea, y eso es lo delicado. Ya tienen el derecho, pero no tienen el mérito y aún siguen así en el gobierno. Eso es el gran punto en contra de los reinos. Y dicta, por lo general, no en el caso de Israel, porque en Israel los reyes están sujetos a la ley de Dios, pero ustedes vean los otros reinados de la historia y ¿quiénes dictan la ley en un reinado? Los reyes dicen que esto me parece bien, esto me parece mal. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Porque llegan a tener poder absoluto ellos. Entonces eso es lo muy, muy delicado y negativo de los reinados. Ahora, ¿ustedes todavía se oyen reyes en esta época? Sí, por ejemplo, mencionemos la reina de Inglaterra. Ahora, ahorita hay un fenómeno, si ustedes estudian la historia política, van a entender, bueno, discúlpenme que toque eso es lo que yo estudié. Es interesante porque ahora los reyes del día de hoy, la mayoría, tal vez alguno que otro país, no, pero los reyes ahora están debajo de una ley, como que aprendieron algo de la Biblia, ¿verdad? Porque está el rey David, y el rey David no hace lo que se da la gana, sino que está sujeto a una ley superior a él que viene de Dios, ¿verdad? Pero en el mundo, los reyes hacen lo que quieran, pero en el día de hoy, los reyes están ya aprendiendo de la Biblia y están sujetos a una constitución. ¿Cómo comenzó esta revolución? En Inglaterra. Los reyes de Inglaterra eran absolutos y ellos dictaban las leyes y de repente vino la Carta Magna. ¿Han oído la Carta Magna? Tal vez. Por ahí les resuena de algo de historia. Pues es la primera constitución de Inglaterra que el rey estaba debajo de esa constitución. Entonces, eso se llaman reinados constitucionales, que la constitución está sobre. Eso es importante entenderlo, porque ese es más o menos el patrón de la Biblia, que hay una ley superior al rey. No era el caso de Luis XIV. Había las historias de Luis XIV, la Revolución Francesa. O sea, la gran indignación del pueblo francés. Este rey se está aprovechando de su pueblo, está haciendo lo que quiera y está arruinando al pueblo. ¿Por qué? Porque él quiere. Y él se decía, yo soy el rey sol, porque todo gira alrededor de mí.
y yo soy la ley, así decía. Yo soy la ley, literalmente así decía. ¿Y a qué lo llevó? A la Revolución Francesa, a la guillotina. Ok, eso fue el resultado, porque trajo caos, trajo abuso. Hay una frase en la historia política que dice: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces eso es lo que es la realidad del poder de los reyes. Entonces ahí estamos viendo una comparación se los pongo así porque es interesante entender cuál es el contraste, y aún cuando lo vemos uno a la par del otro, uno dice: yo creo que yo preferiría a los jueces, ¿verdad? Pero había un problema que vamos a ver ahorita, se los voy a mostrar, de por qué no funcionó este sistema de jueces en Israel. Solo antes de eso quería mencionarles algo, que hay cuando en relación a un gobierno de reyes hay una tentación, y esa fue la tentación que vamos a ver más adelante en la historia de Israel. Y por qué pidieron reyes, es porque quieren a alguien a quien ver. ¿Y por qué se los estoy mencionando? Lo vamos a ver después, pero ahorita se los quiero mencionar porque es algo que tenemos que tener muy en cuenta el día de hoy nosotros. Porque nosotros queremos ver a alguien, o sea, ¿por qué buscamos a un líder? Alguien que me guíe. No tiene nada malo buscar guías espirituales, los pastores, los líderes, los consejeros. O sea, eso es bueno, eso es parte de una comunidad cristiana normal. Lo malo es cuando tratamos de sustituir a Dios con un líder. ¿Y por qué? Porque tenemos la tentación de que queremos ver y tocarlo. Es que por lo menos a mi pastor lo toco y lo veo, ahí está, ahí me habla. Pero Dios, ¿qué? Ahora, si ustedes no han oído a Dios, y no le estoy diciendo audiblemente, pero en su corazón, en su espíritu, corran a buscar al Espíritu Santo. O sea, pero allá de urgencia nacional. O sea, ustedes creen que hospitalícense espiritualmente, es urgente. O sea, es que Dios es real, Dios habla. Entonces, no se dejen llevar por estos espejismos de los líderes humanos y aferrarse a ellos como que si fueran Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos no son Dios. Ellos pueden ser guías, pueden ser buenos, pero son humanos. Entonces, apóyense y como que échense el hombro. Levántense mutuamente, edifíquense mutuamente, pero no confíen en sus líderes como que si fueran Dios, porque no lo son. Nunca lo pueden ser. Entonces, hay que poner los ojos en Dios. Edificarnos mutuamente. Porque eso es lo que Dios nos manda. O sea, nos manda a congregarnos, nos manda a apoyarnos mutuamente. Pero los ojos y la confianza y el apoyo completo solo en Dios. Entonces, esa fue la tentación de Israel, porque ellos queremos a un rey que podamos ver. Es que esto de rey, la teocracia, como que Dios, ¿dónde está? No lo veo. Y eso fue el problema del pueblo de Israel. No veían. Pero yo haciendo este estudio dije, ay, pero este peligro está como que también latente en nuestros tiempos, ¿verdad? Y tenemos que estar pendientes de eso. Y lo que Dios quiere es que lo busquemos. Y hay una escritura muy linda en Jeremías 29, del 12 al 13, que dice, porque es que yo oro y no lo oigo. Ok, ¿qué dice aquí? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Han oído ese versículo? Quien busca, halla. Va de la manita con esta. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Ahí está la clave, ¿verdad? Si ustedes quieren buscar a Dios, lo van a encontrar. Busquémoslo. Él es lo más importante. Él debe ser el rey de nuestras vidas. Tanto en los tiempos de Samuel como en nuestro tiempo. Él es eterno. Okay, ahora, ¿cuál fue? Regresemos a la comparación de jueces y reyes. ¿Cuál fue el problema entonces con la era de los jueces? Si un juez es excelente, porque un juez conoce la ley, nos dice lo que tenemos que hacer y
no está encima de Dios. O sea, ¿cuál fue el problema, verdad? Y vemos que en la época ¿cómo lo describe? No había rey. Ahora, momentito, ¿no había rey en Israel? ¿No había rey? ¿Humanos? Pero no había un rey. ¿Quién era el rey? Dios. O sea, aquí es donde ellos perdieron todo concepto. Porque es cierto, no había un rey humano, pero sí había un rey. Pero no lo reconocían. ¿Y cómo dices esto? O sea, ¿cómo se llama un gobierno del rey? O sea, en términos políticos tal vez, o si van de definición. Teocracia, ¿ok? Teocracia. Dios es el que manda. Es un gobierno de Dios. Dios dice lo que es bueno, lo que es malo. De él viene la ley. Ok, esto es teocracia. Eso es lo que en teoría debían vivir en la época de los jueces. Pero, ¿cuál era el pequeñito, gran, gigante detalle que hizo de la época de los jueces algo terrible y caótico? Cada quien hacía, ya saben lo que viene, ¿ah? Lo que bien le parecía. Ese era el grave problema de la época de los jueces. No seguí, en teoría, ¿quién es tu rey? No hay rey. ¿De verdad no hay rey? Ay, creo que sí, pero por ahí lejos. No sé, no tengo relación, nunca lo he visto, nunca lo he oído. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que darnos cuenta que también nosotros tenemos un rey. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, oigan pues, ¿cuál es la frase que se dice? Yo reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Salvador lo entendemos re fácil, porque sí, soy pecador, merezco el infierno, después el Señor me salva. Mi Salvador, pero ¿qué otra cosa dice? Mi Señor. ¿Y qué hace el Señor? Dice las cosas que tienen que hacer, dice el orden. Entonces, el Señor, sí, Señor. No, Señor, ¿verdad? Ok. Lo que Él mande, nosotros hacemos. Eso es la dinámica que tiene que haber con el Señor. Entonces, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, son las dos cosas juntas. Él nos salva y nos salva para que entremos a un reino donde hay un rey que dice las cosas que se deben hacer y cómo se deben hacer. Okay. Y Jesús dijo, ay, sí, venían estos siervos. Señor, sí, yo eché demonios en tu nombre. Yo hice estos milagros y aquellos milagros, profeticé y hice todas las maravillas. ¿Y qué dijo Jesús? No te conozco, hacedor de maldad. Es que no has seguido mi ley. Así dice literalmente en griego, anomos, sin ley. Tú que no haces la ley, tú que ni siquiera respetas mis leyes, ¿me dices Señor cuando no has hecho lo que yo digo? No soy tu Señor. Tu Señor es tu propio rey interno, no sé quién será, ¿verdad? Pero ese es el problema. Okay. Entonces, esto es la introducción que les quería dar al libro de Samuel, para que entendiéramos cuál es el panorama de los jueces, de esa época de los jueces en la que estaban, y que por qué no funcionó, no porque en teoría estuviera algo mal, sino porque cada quien hacía lo que bien le parecía y los llevó de mal en peor, en peor, en peor, en peor.